Muy buenas tardes. Este pequeño video tutorial es para evacuar algunas dudas que surgieron sobre el trabajo práctico, que estamos viendo en pantalla. En primera instancia, una de las dudas que surgió, o que me plantearon en realidad, es como que no estamos todavía bien organizados de cómo encarar el trabajo, ¿sí? Ten en cuenta que si bien este trabajo que yo les envío, esta muestra o este ejemplo, que sería cómo tiene que quedar el trabajo práctico, está el trabajo terminado estéticamente hablando, ¿no? Y por ahí muchos se concentran en darle el colorcito primero, el bordecito doble, y tengan en cuenta que eso no es tan importante dentro de lo que es la herramienta de Excel. Lo más importante son las fórmulas, la cuenta, lo que se puede observar en función de los números y cómo está diseñada la planilla. O sea, que tenga un colorcito más, un colorcito menos, un borde doble color rojo, el tachado que tenemos acá abajo, no hace a la utilidad, ¿sí? Principal o prioritaria de la planilla. ¿A qué voy con todo esto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es copiar los datos. O sea, es lo básico. Primero copien los datos sin formato. No le dan formato, no le dan tamaño de letra, no le dan colorcito, nada. Nada. Copian únicamente los datos. Sí, van diseñando obviamente el ancho de las columnas, si se quiere, porque si yo empiezo a escribir Santiago del Estero y me queda ahí, por ejemplo, y si hago un doble clic, bueno, en este caso fue un error hacer doble clic, porque se adaptó al texto más grande, entonces lo que hago es agrandar, si se quiere, manualmente, obviamente, el ancho de la columna, ¿sí? Hasta donde sea necesario. Eso sí, o combinar acá para que queden los títulos prolijos. Yo considero que sí, los títulos de las planillas tienen que ir. ¿Para qué? Para que yo cuando vea los datos, ¿sí?, sepa que estos datos son, en este caso, la matrícula inicial. Porque si yo no voy a copiar los títulos, lo dejo para lo último. ¿Y qué sé yo cuáles son estos datos? ¿A qué hace referencia estos datos de acá, estos de acá, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sí? Lo que sí podría dejar para lo último es el título principal de la planilla. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben, si no se acuerdan se los recuerdo, que puedo insertar filas. Si yo me paro acá, por ejemplo en la fila número 5, botón secundario, insertar, ¡tuc! Inserto una fila. Inserto dos filas. Si selecciono dos filas y pongo insertar, inserto dos, o sea que ya tengo 4 filas. Entonces lo de insertar filas, insertar columnas, eliminar filas y eliminar columnas es muy fácil. Bueno, voy a redondear porque me estoy extendiendo mucho. Primero, copio los datos, sin formato, sin nada. Segundo, resuelvo las fórmulas. Tercero, los gráficos. Cuarto y último, la parte estética. ¿A qué me refiero con la parte estética? Tipo de letra, tamaño de letra, colorcito y los bordes. Mantengan este orden de trabajo. Una pequeña sugerencia, obviamente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? No nos concentremos solamente en las fórmulas de manera separadas. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A ver, el punto 1. Y me concentro en resolver el punto 1 de manera aislada. ¿A qué me refiero de manera aislada? Que no entiendo la planilla. Yo veo esta planilla y si no entiendo qué es lo que quiero mostrar, no voy a poder, se va a hacer muy cuesta arriba la resolución de los ejercicios, chicos. Es así. Si no entienden una palabra, si no entienden una consigna, me preguntan. Es fácil. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo qué quiere decir deserción, y bueno, lo googleamos, lo preguntamos o me preguntan a mí. A ver, si yo no entiendo un ejercicio, porque el ejercicio no es que yo se los doy servido. Yo le planteo el ejercicio y hay un porcentaje de razonamiento, ¿sí?, del ejercicio. Con esto no quiere decir que el porcentaje es alto o el porcentaje es bajo. Eso depende de quién, de cuán acostumbrados estén a hacer planillas, de cuán acostumbrados estén a utilizar el Excel. Por ahí hay gente que no ha utilizado el Excel nunca, no ha hecho planillas. Y sí, obviamente por ahí se le hace cuesta arriba, pero para eso estoy yo. Para eso están los compañeros también, porque he visto que son solidarios también entre ustedes. Entonces, ¿sí?, primero y principal, se toman 5 minutos antes de empezar a trabajar y vean la planilla. Que
quiero mostrar en esta planilla? A ver, si yo leo el título, deserción escolar a nivel secundario. Bueno, está hablando de nivel secundario y deserción escolar. Si no sé qué quiere decir deserción, bueno, lo buscamos. ¿Sí? Google, significado de deserción. ¿Qué quiere decir? Los chicos que desertaron, que no terminaron, que quedaron en el camino. Sigo viendo la planilla. ¿Qué veo? Provincias. Entonces las provincias, obviamente, estas cantidades pertenecen a cada una de estas provincias. Tengo 2 periodos, ¿sí? Exactamente un calco, ¿sí? En 2 periodos diferentes. O sea, que se puede decir que esta planilla está dividida en 2. Tengo un periodo por un lado y el otro periodo por el otro, ¿sí? Cuando yo voy a resolver el ejercicio, vuelvo a repetir, ¿sí? Ustedes no tendrían que tener la planilla de esta manera. Ustedes tienen que tener la planilla con los datos pelados, sin los bordes, sin el colorcito. ¿Se entiende? Yo lo voy a resolver acá porque es el modelo terminado que tenemos, ¿sí? Leamos el punto 1. Insertar una función donde se pueda calcular la deserción de cada provincia para cada periodo. Para cada periodo quiere decir, este es un periodo y este es otro periodo. Dice cada una de las provincias, ¿por qué? Porque hay datos para cada una de las provincias. Hagamos interpretación de texto. Otra cosa, ahora me acordé, hagamos un paréntesis. Otra cosa que no me acuerdo a quién le dije, creo que a Carla. Por favor, dividamos, ¿sí?, los ejercicios en 2. Primero tengo que entender lo que quiero hacer. Y después nos preocupamos por el cómo. Vamos de nuevo. Primero, razono lo que hay que hacer y después el cómo. Vamos a razonar el qué tengo que hacer en el punto 1. Insertar una función donde se pueda calcular la deserción de cada provincia para cada periodo. Si me habla de la deserción, yo tengo que ver que en Buenos Aires, vamos a trabajar en el primer periodo ahora, obviamente. ¿Por qué? Porque el punto 1 lo tengo que resolver acá para este periodo y también lo tengo que resolver acá para este otro periodo. Entonces, si me pide la deserción y yo tengo que en Buenos Aires se anotaron 1.236 alumnos y terminaron 500 alumnos, ¿cómo saco la deserción? ¿Cómo saco los pibes que no terminaron? Una resta. Ya descubrí lo que tengo que hacer. Tengo que hacer una resta. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo hacemos una resta? Y bueno, una de las maneras que hacíamos, recuerden que era manualmente, ¿no? Ponemos el igual, menos, enter. ¿Sí? De nuevo, igual 1, oso 1, menos el otro, enter. ¿Sí? Si yo hago una función, ya puedo autollenar. ¿Sí? Igual yo les aconsejo a ustedes, más aquellos que no la tienen clara todavía, que hagan 4 o 5 ejercicios y después autollenen. Más que nada para que vayan mecanizando, memorizando, ¿sí?, cada una de las funciones o de las fórmulas. ¿Sí? Aquellos que ya la tienen clara, sí, haciendo el primer ejercicio, lo podemos autollenar. Y fíjense cómo automáticamente me dice que en Buenos Aires desertaron 736 alumnos. Punto 2. Creo que más o menos quedó claro el punto 1, ¿no? Punto 2. Vamos a leer el punto 2. Insertar una función donde se pueda calcular el porcentaje de deserción de cada provincia. Otra vez lo mismo. Para cada uno de los periodos. Los 2 periodos. Teniendo en cuenta la matrícula inicial. Bueno. Vamos a concentrarnos acá porque, bueno, es como por ahí un poquito difícil o complicado el razonamiento, ¿no? Acá hay que tener en cuenta 2 cosas, 2 variables. Que me está pidiendo el porcentaje de deserción, o sea que la vedette de toda esta planilla es la deserción, o sea, los pibes que no terminaron, ¿sí? Y acá me dice que tengo que tener en cuenta la matrícula inicial. O sea, estos 2 datos que tengo acá. Y si yo hablo de porcentaje, habíamos dicho en un ejercicio anterior
que el porcentaje lo podemos hacer por cociente, o sea, por una división. Recuerden que el porcentaje, en la manera que yo tengo de explicarlo es, tengo una torta y tengo una porción. Yo quiero saber qué porcentaje es la porción de toda la torta. Repito, tengo una torta que es el 100%, corto una porción y yo quiero saber qué porcentaje me representa esa porción de la torta. ¿Sí? Acá, ¿cuál sería la porción y cuál sería la torta? Es muy parecido a la resta. Si yo tengo dos valores, ¿qué valor le voy a restar a cuál? Y el más chiquito se lo voy a restar al más grande. Acá con los porcentajes pasa lo mismo. A ver, si yo tengo dos variables, ¿cuál va a ser la porción y cuál va a ser la torta? Y evidentemente la cifra más pequeña es la porción y la otra es la torta. Entonces ya descubrí lo que tengo que hacer. Ya descubrí que tengo que calcular un porcentaje y ya descubrí que tengo la porción por un lado y la torta por el otro. ¿Cómo lo hago? Me paro donde tengo que resolver el ejercicio, igual. Y recuerden que si lo hacemos por cociente es porción dividido torta. Y me da 0,59 bla 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 bla. No se asusten si les da este valor, porque si lo queremos hacer algo un poquito más directo, sí, más resumido, le damos el signo porcentaje. Entonces me está diciendo que en Buenos Aires desertó el 60% de los pibes. Y si yo miro acá, y sí, más o menos. A ver, 736 alumnos más o menos es el 60%, sí, de esto. ¿Sí? Vamos a hacer, yo siempre aconsejo, porque ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Agarrar la calculadora y hacer la cuenta. A ver si realmente esto es el 60% de esto. Pero yo tengo otra técnica más fácil. Voy modificando los datos, ¿sí? Si yo pongo acá 500 alumnos, por ejemplo, ¿no? Fíjense cómo se modificaron todos los datos. Me dice que hubo 0 alumno desertado y por ende 0% valga la redundancia, de alumnos que desertaron. Está bien, ¿no? Si yo pongo 1000, me está diciendo que desertaron 500 alumnos y me está diciendo que desertó el 50%. ¿Por qué? Porque 500 es la mitad de 1000. Una más. Nada más. Pongo 1500. Ah, no, vamos a poner mejor 5000. Me dice que desertaron 4500 alumnos y que el porcentaje de deserción es el 90%. Es una manera rápida y fácil de testear, de chequear si realmente está bien calculado el porcentaje. Lo hago de nuevo, ahora con Córdoba. Dijimos, igual, porción, porque quiero saber el porcentaje de deserción, no quiero saber el porcentaje de los que terminaron. El ejercicio me dice porcentaje de deserción, entonces es este, dividido, este de acá. Enter. Y después le doy el formato porcentual. Y después, si quieren, autolleno. Sí, acá no hay que hacer ninguna suma. ¿Por qué? Porque los porcentajes son de manera independiente, no tienen nada que ver entre sí, porque son diferentes provincias, ¿sí? No como en el otro ejercicio, creo que era el anterior, o el anterior, que si yo sumaba los porcentajes me tenía que dar el 100%. Acá no, pues son independientes, nada tiene que ver una provincia con la otra. Y bueno, esto que hicimos acá, lo tengo que repetir en el periodo 2016-2020. Bueno, y después el punto 3 y el punto 4 que son realizables tranquilamente por ustedes solitos. Esto no quiere decir que no me puedan preguntar, obviamente. Bueno, calculo que no me estaría olvidando de nada más. Me parece que con esto ya más o menos tienen una idea de cómo tienen que encarar el ejercicio, el razonamiento. Tengan en cuenta que es la tercera actividad. Tengan en cuenta que la clase es a distancia, que no tenemos
en, digamos, el aula, no tenemos la computadora y no tenemos el tiempo áulico como para poder evacuar las dudas inmediatamente, ¿no? Yo creo que ese ida y vuelta es irreemplazable en esta cuarentena, pero bueno, estamos tratando de ponerlo a la mejor para que obviamente ustedes sigan aprendiendo. Bueno chicos, un abrazo grande y buen fin de semana.